En un ejercicio de supervivencia y fe memorable, a base de épicas remontadas, el Real Madrid hacía posible lo imposible, logrando una Champions para la eternidad. En su debut en la fase de grupos ante el Inter, el arreón del conjunto nerazzurri sometió durante gran parte a los madridistas. Sin embargo, Thibaut Courtois puso un muro en su marco, y cuando el partido agonizaba, Camavinga combinaba con Rodrigo para dar a los merengues una valiosa victoria. En su estreno en el Bernabéu, el equipo español iba a morder sorprendentemente el polvo contra el Sheriff Tiraspol. El campeón moldavo se adelantaba tras un impecable cabezazo de Yakiboev. Heridos en su orgullo, los madridistas iniciaron su bombardeo, aunque sus embestidas chocaban siempre contra un inmenso Atanasiadis. Sin embargo, tras una diablura de Vinicius, Benzema de penalti lograba empatar el encuentro. Los blancos continuaron con su acoso y derribo constante, pero llegado el último minuto, un misil de Til hacía tambalear el Bernabéu, dando al Sheriff una victoria memorable. Tras esa inesperada derrota, el Madrid se levantó con una categórica goleada ante el Shakhtar en Ucrania. Un autogol de Christoph abrió el camino del triunfo. Con el viento a favor, Vinicius se hizo imparable y tras definir con sutileza una letal asistencia de Modric, instantes después derramaba toda su clase con un golazo monumental. El vendaval blanco continuó con un nuevo tanto de Rodrigo, poniendo Benzema la guinda al pastel con el quinto de la noche. Días después en Chamartín, Karim Benzema anotaba el gol 1000 del Real Madrid en la Copa de Europa. Pese a que el Shakhtar igualaba por medio de Fernando, en una dinámica combinación del ataque madridista, Benzema hacía al Real sumar los 3 puntos. Situados como líderes de grupo, el Madrid impuso su ley en Tiraspol. Un afortunado tanto de Álava aventajaba a los madridistas, quienes ensanchaban su cuenta con un preciso remate de Kroos. Finalmente, Karim Benzema acudió puntual a su cita con el gol, asegurando matemáticamente el pase a los octavos. Ya en el último partido del grupo frente al Inter, un zurdazo cruzado de Toni Kroos y un atronador zambombazo de Marco Asensio garantizaron a los madridistas avanzar como primeros de su grupo. Llegados los octavos, el Paris Saint-Germain esperaba en el Parque de los Príncipes. El conjunto francés fue un huracán incontenible, liderado por un Mbappé absolutamente ingobernable. El 7 galo fue una amenaza constante y tras desbordar a Carvajal era objeto de un penalti. Sin embargo, Courtois intuyó el disparo de Messi en una respuesta de portero dominante. Pese a ello, Mbappé siguió siendo una bestia indomable y en la última jugada del partido, en una acción llena de potencia y clase, el crack francés tumbaba a los blancos. En la vuelta en el Santiago Bernabéu, ambos equipos saltaron al césped ofreciendo un apasionante intercambio de golpes, un duelo de trincheras a cara descubierta, en donde tras una contra venenosa Mbappé llegó como un trueno para enviar el balón a la red. Sin embargo, tras el descanso un relámpago cruzó el Bernabéu, y tras un error de Donnarumma, Vinicius cedió a Benzema para que el Real se llenase de fe. Aquel tanto encendió al Coliseo blanco y un Madrid atronador desataba su tormenta perfecta, cuando Modric filtraba un pase de tiralíneas para que Benzema igualase la eliminatoria. En plena avalancha, tan solo un minuto después, nuevamente Benzema culminaba la remontada. En una noche de locura absoluta, el Madrid sacó su escudo y orgullo para desarbolar a los parisinos. Ya en los cuartos de final, el conjunto de Ancelotti abrió la serie visitando al Chelsea en Stamford Bridge. El equipo blanco fue un martillo desde el inicio, y tras un remate de Vinicius al larguero, el jugador brasileño sirvió un balón que Benzema acabó cabeceando las mallas como un matador. Instantes después, a un centro de Modric, un segundo testarazo de Benzema ponía al Chelsea en la lona. Los blues se levantaron con un tanto de Havertz, pero al inicio del segundo tiempo, Benzema provocaba la pifia de Mendy y anotaba su hat-trick a puerta vacía. Pese a que el Chelsea trató de reaccionar, el guante milagroso de Courtois y su falta de puntería hicieron al Real sacar un gran resultado para la vuelta. Días después el Bernabéu volvería a ser testigo de un encuentro de locura.
El Chelsea demostró su condición de vigente campeón con un gol de Mount que ponía la eliminatoria en el alambre. Y tras el paso por vestuarios, un cabezazo de Rüdiger igualaba la serie. El Madrid se fue arriba y un testarazo de Benzema se estrellaba contra el larguero, pero en una diabólica jugada, Werner despejó el área con amagos y hundió el estoque en el corazón blanco. En esas trágicas circunstancias, Courtois le daba una vida extra al Real, y el Bernabéu entraba en trance cuando Modric metió un pase exterior de alta precisión que Rodrigo empalmaba la red. Ya en la prórroga, un templado centro de Vinicius lo conectaba a Benzema haciendo estallar al Bernabéu. Volteada la eliminatoria, los madridistas supieron resistir hasta el final, logrando una nueva gesta que les metía en semifinales. Ahí el Real abrió la llave con un vibrante partido ante el City en el Etihad. Los Citizen tuvieron un arranque desatado, y los goles de De Bruyne y Gabriel Jesús colocaban el 2-0 en el marcador a los 10 minutos de juego. Con un fútbol dinámico y avasallador, los Sky Blues desarbolaban a los merengues, aunque en plena efervescencia inglesa la letal precisión de Benzema devolvió la vida al Real. No obstante, en la segunda mitad el City reanudó su vendaval, y Phil Foden cabeceaba el 3-1. Sin embargo, casi a continuación, tras un amago de Vinicius, el brasileño llegó como una centella al área hasta dejar la pelota en la red. Con el partido roto en 1000 pedazos, un latigazo de Bernardo Silva se colaba por la escuadra de Courtois. Pero una vez más el Madrid sacó su espíritu de supervivencia, y tras un penalti de Laporte, Benzema al estilo Panenka dejaba todo abierto para la vuelta. En un ambiente de noche mágica, el Real Madrid haría honor a su leyenda de equipo inmortal. Pese a que el City volvió a mostrarse como un equipo punzante y amenazante, los blancos respondían con sus clásicos fogonazos, aunque a un cuarto de hora para el final, un zapatazo de Mahrez aplastaba el Bernabéu. Con la eliminatoria en el bolsillo, los Citizen tuvieron la sentencia en un balón que Mendy sacaba sobre la línea, y en otro remate de Grealish donde el milagroso pie de Courtois hacía respirar al Madrid. Llegado el último minuto, lo paranormal se volvió normal cuando Rodrigo abrió la puerta del éxtasis madridista, y en el tiempo de descuento, un cabezazo impecable del brasileño reventaba el Bernabéu. Llevado en volandas por 70.000 hinchas enloquecidos, el 21 merengue tuvo su hat-trick, y en medio de un clima de total frenesí el choque se marchaba a la prórroga. Allí, achicharrado por la situación, Rubén Díaz le hizo penalti a Benzema, y el crack francés ponía al Madrid por primera vez al frente de la eliminatoria. De ahí al final los Citizen trataron de reponerse de su fatal destino, pero en su enésimo milagro, en una memorable actuación de carácter, alma, fe y personalidad, el Real Madrid culminaba su trilogía de remontadas y alcanzaba una nueva final europea. El 28 de mayo de 2022, Real Madrid y Liverpool disputaron en París la final de la Champions League. En una salida en tromba, los Reds no dieron respiro a los merengues, y entre un inmenso Courtois y el poste repelían un duro disparo de Mané. Poco a poco los blancos se fueron sacudiendo la presión, y tras una embarullada jugada Benzema mandaba el balón al fondo de la red. No obstante, tras unos minutos de suspenso el VAR anularía el tanto. Ya en la segunda mitad, a la hora de partido, Fede Valverde asistía a Vinicius para que marcase a placer. Tras el gol el Liverpool reaccionó con vigor, pero en un asombroso esfuerzo defensivo el Real se agarró a un Courtois excepcional, y la muralla belga le daba al Madrid su 14ª Copa de Europa. En una continua explosión de fútbol y fe, el Real Madrid se mostró durante toda la competición como un campeón indestructible, aumentando su leyenda inmortal con una Champions para la eternidad.